Muy bien, muy buenas noches a todos. ¿Me confirman, por favor, si logran escucharme bien? Se escucha bien. Muchas gracias. Bien, eh, saludarles a todos, señores. Es un gusto enorme darles la bienvenida a este webinar. Agradecerles, por supuesto, por este espacio de su tiempo que nos brindan. Mi nombre es Ramiro Muñoz y hoy los acompañaré para compartir información muy valiosa que sin duda contribuirá a su crecimiento académico y profesional. Este evento llega a ustedes gracias a la Escuela de Negocios ESAM. El tema del webinar del día de hoy titula Modelación hidrológica y gestión integral de recursos hídricos de Bolivia. Este es un espacio donde abordaremos la importancia de la planificación y la gestión sostenible de los recursos hídricos fundamentales para el desarrollo del país y de la región. Les recordamos también que el formulario estará fijado en breve en lo que es el chat de la reunión para aquellos participantes que aún no se registraron. Mediante este formulario es que ustedes van a poder obtener lo que es el certificado correspondiente del webinar de hoy. Y muy bien, esta noche nos acompaña el ingeniero Pablo Marco Pacheco Villarruel, de profesión ingeniero civil, nacido en Oruro, y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el área de recursos hídricos, hidráulica, presas y gestión ambiental. Podemos mencionar como formación académica que cuenta con maestría en recursos hídricos, hidráulica e ingeniería sanitaria, maestría en ingeniería estructural, cuenta con diplomados en ingeniería de diseño de presas, ingeniería de recursos hídricos para el diseño y construcción de obras, así como diplomado en gestión de riesgo de desastres, diplomado en educación superior, diplomado en sistemas de formación geográfica. En cuanto a su amplia experiencia profesional, como destacados podemos mencionar que fue coordinador del programa de desarrollo de valles de hidrógeno verde en el departamento de Oruro, ha sido coordinador general del plan director de la cuenca del lago Popo, supervisor y fiscal de importantes proyectos hidráulicos de riego y manejo integral de cuencas a nivel nacional. También consultor especialista en hidrología hidráulica, SIC y diseño de presas. Así como miembro del Comité Técnico Binacional del Sistema Titicaca Desaguadero Popo Salar de Coipasa en el marco del PNUD. Además, por supuesto, de su amplia trayectoria como docente de posgrado. Ingeniero, de esta manera le damos la bienvenida. Es un verdadero privilegio contar con su presencia esta noche. Le cedemos la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha, verdad? Sí, ingeniero, me escucha bien. Bueno, gracias por la presentación a la coordinación de SAM. Y bueno, vamos a comenzar con la masterclass del día de hoy. Bueno, es importante mencionar también de que el webinar de hoy les va a dar un pantallazo de lo que va a significar este programa que se va, que se va a iniciar con la Escuela de Negocios, ¿no? ESAM, en el marco de recursos hídricos e ingeniería hidráulica, ¿no? Y va a contener todo lo que significa en cuanto a modelación hidrológica, diseño hidráulico, los cuales en nuestra vida profesional siempre van a derivar, ya sea en la toma de decisiones tanto políticas, legislativas, reglamentarias y demás, ¿no? Es por eso que nos basamos siempre en información técnica para poder desarrollar estos instrumentos, ¿no? Que al final de cuentas eh, tiene un, tiene un valor bastante grande en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de los proyectos, en mejorar la economía también del país como tal, mediante la implementación de programas que tenemos, ¿no? A nivel nacional. Bueno, tengo una presentación que les he preparado de manera resumida mm, de todo lo que significa y todo lo que se podría hacer con la modelación hidrológica y gestión inteligente del recurso hídrico. ¿Por qué inteligente? Porque estas herramientas no se deben quedar solamente plasmadas en papel, ¿no?
sino estas deben derivar siempre en alguna política, en alguna toma de decisión de nuestras autoridades para poder gestionar, manejar y cuidar nuestro recurso que es el más importante, que es el agua, ¿no? Y por ende, el agua manteniendo así los ecosistemas que se encuentran en nuestras cuencas, ¿no? A nivel nacional. Bueno, mencionar como sesión 1, bueno, como tema 1 de esta pequeña presentación, las generalidades de la modelación hidrológica. Vamos a ver también un poco de lo que es la herramienta del WIP y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Los resultados. Bueno, primeramente explicarles qué son los modelos de sistemas hídricos, qué es la modelación de sistemas hídricos. Se define como modelación a todo lo que queremos representar, lo que se encuentra en la realidad, en modelos, ¿no? En modelos simplificados, en modelos que, bueno, tienen un trasfondo matemático, con los cuales nos basamos en una metodología, ¿no? La aplicación de la modelación en la gestión del agua. ¿Por qué gestionar o planificar los recursos? ¿No? ¿Cuáles son las ventajas y beneficios en la toma de decisiones? Y los desafíos y consideraciones en la implementación de la modelación, ¿no? Siempre hay alguna variable que es difícil de obtener. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una deficiencia bastante grande en cuanto a la información hídrica, bueno, perdón, a la información climatológica, ¿no? Y y algunos datos tal vez de caudales que podamos obtener de ríos con los cuales podemos calibrar estos modelos, ¿no? Bolivia es una desventaja, es una debilidad que tenemos a nivel de país, ¿no? Y es algo institucional también. Las experiencias de modelación de sistemas hídricos en Bolivia, se tiene ya modelos realizados, ¿no? Con las cooperaciones que se han realizado ya en los años 2016 hasta el 2023. Por ejemplo, el balance hídrico de Bolivia, que data del año 2016, actualizado el 2022 y 2023. Los modelos de sistemas hídricos como de la macrocuenca del Amazonas, de la macrocuenca de La Plata y del sistema hídrico de La Paz. Y también tenemos una modelación de lo que es la cuenca transfronteriza del altiplano, el famoso TDPS, ¿no? Que es el sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, Salar de Coipasa, que son estas 4 macrocuencas que constituyen esta cuenca transfronteriza que lo compartimos con el país de Perú, ¿no? Entonces, como pueden ver, la gestión, viendo el nivel de cuenca a la cual estamos estudiando, no solo se enmarca en una comunidad, en un municipio, en un departamento, ¿no? Así las gestiones pueden llegar inclusive a hacerse binacional o trinacional, como es en el caso de la cuenca del Pilcomayo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí intervienen 3 países, lo que se conforma es un comité, ya sea binacional o trinacional, en el cual representantes de Bolivia y Perú, por ejemplo, en este caso, en el que he sido partícipe por un par de años, se lo realiza con la Cancillería, ¿no? Con la Cancillería de ambos países, en el cual ellos delegan técnicos, o bueno, perdón, un comité técnico, los cuales discuten cuáles van a ser las gestiones, las tareas, el financiamiento que se va a trabajar durante los respectivos años, ¿no? Entonces, como pueden ver, la gestión va más allá y trasciende fronteras. Introducción y generalidades de la modelación hidrológica. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente y lo que aún se sigue haciendo, ¿no? En el país y en muchos otros también? Es que, por ejemplo, muchos de ustedes han podido realizar tal vez una hidrología, ¿no? El cálculo estadístico, precipitaciones mensuales, hacer el relleno de datos, la consistencia, después pasar a un modelo de distribución de probabilidades, un ajuste mediante log Pearson o algún otro modelo como es, no me acuerdo, hay bastantes modelos, pero se hace el ajuste a esta distribución de probabilidades y al final tenemos una curva IDF, ¿no? Una ecuación IDF que representa la ecuación de la intensidad de lluvia para una determinada cuenca. Entonces ahí lo que se hace es
¿no? Una cuenca entera, y obviamente dividimos, ¿no? En lo que son las coberturas vegetales y demás, pero no existe una distribución espacial o temporal de lo que es los datos climáticos como tal, ¿no? Estamos modelando una cuenca bien generalizada y no tomamos en cuenta, por ejemplo, como pueden ver acá en la gráfica, de manera particular o de manera más discretizada como unos elementos finitos, por ejemplo, en el cual la lluvia va variando de aquí o de acá, ¿no? De la parte, de la parte alta o la parte baja. Entonces todo se toma como si la misma lluvia estaría cayendo en todo el espacio de la cuenca. Entonces, con los últimos modelos, lo que se quiere representar es de que, y lo podemos plasmar en la realidad, ¿no? Todos nos damos cuenta, es lógico, de que no llueve lo mismo, por ejemplo, en la zona norte que en la zona sur, ¿no? Y estamos hablando de kilómetros nada más de diferencia. Entonces, la precipitación y la temperatura no es igual, ¿no? Espacialmente distribuida en una cuenca. Entonces, con estos modelos, lo que se quiere hacer es tener una distribución más real de los datos climatológicos y hacer una modelación hidrológica, una dinámica y una representación de esa dinámica de la precipitación, lluvias, correntilla, flujo base y demás, más real, ¿no? En nuestro sistema. Y bueno, todo lo que estoy mencionando está dicho, ¿no? Acá en en este párrafo, ¿no? Las influencias debido a la heterogeneidad de la topografía, el clima, el uso de suelo, la geología también es un factor muy importante, en el cual se pueda capturar la interacción entre estos diferentes componentes de la dinámica hidrológica y usar este entendimiento en procesos de simulación de un sistema hídrico. Los avances en la simulación de procesos hidrológicos deben considerar el minimizar la resolución de la discretización espacial. ¿No? Estamos hablando de píxeles en este caso, menor cantidad de elementos para preservar aspectos físicos esenciales. Pueden ver acá la ecuación, las ecuaciones diferenciales de lo que es el movimiento del agua, por ejemplo, el flujo superficial representada por esta diferencial de lo que significa el movimiento del agua, ¿no? En este sistema. Acá podemos agarrar un elemento finito que es una porción de tierra, no es una porción de suelo. Esta porción de suelo a la vez se subdivide en tres zonas. Uno que es la zona no saturada, ¿no? La zona superficial. Otra que es la zona saturada, ya subsuperficial. Y lo que es la zona ya, el bedrock, ¿no? Un manto de piedra donde ya la infiltración ya no va más, ¿no? Se tiene ya las aguas subterráneas contenidas ahí. Y bueno, acá tenemos el flujo subsuperficial representado igual por esta ecuación que más, bueno, que con otro slide, a separar aún más en todos los procesos que representa la hidrología. Los modelos son representaciones de cualquier sistema real, ¿no? Podemos ver acá en la imagen una ciudad o una comunidad, por ejemplo, donde tienen consumo, tanto oferta y demanda, ¿no? Siempre se da estas dos variables en todo sistema. La oferta aquí es representada por un río bastante caudaloso y la demanda que tiene acá, por ejemplo, áreas de riego, tiene acá una industria, tiene agua de consumo humano, puede haber consumo animal también. Todo eso se puede representar en un modelo, cosa que no se podía realizar antes de manera espacial, ¿no? Sino poner datos directamente restando a los caudales que generas, ¿no? Mensualmente. La modelación permite predecir el comportamiento de un sistema hídrico de los diseños de infraestructura o políticas de gestión. La estructura, datos, objetivos y suposiciones del modelo pueden ser controvertidos o inciertos. Hay que tener cuidado con los datos que se tienen en el modelo y así también con las variables que estamos introduciendo al modelo para que éste no tenga errores. Bueno, acá les muestro lo que ha sido el balance hídrico de Bolivia del año 2016, actualizado hasta el 2023. Y como pueden ver, la hidrología, la ciencia de las cuencas no
no está regido por los límites políticos geográficos, ¿no? Sino así por los topográficos, los cuales encierran, ¿no?, una cuenca donde se encuentra el parteaguas, y acá podemos ver de manera clara las tres macrocuencas que tenemos. Acá está el sistema TDPS que les hablaba, que se comparte con Perú, casi la mitad, y lo demás se encuentra en territorio boliviano. La cuenca del Amazonas, ahí sí somos cabecera de cuenca, está por la zona norte, ¿no?, que esta cuenca más se toma en cuenta, y lo que es la del Pilcomayo, ¿no? Acá todavía se extiende hasta acá, ¿no?, hasta el Paraguay. Entonces pueden ver acá, estas son las tres macrocuencas. Acá está separado por colores, y toda esa debemos tomar en cuenta para una modelación. Bueno, para Bolivia lo que se hizo para poder representar de manera, como les decía, discretizada todas las variables que influyen en un modelo, se tiene acá un primer mapa de lo que es el uso de suelo. Tenemos la cobertura vegetal y tenemos el mapa de pendientes. Entonces estas tres variables se unen mediante un análisis SIC y se tiene, o puede resultar esta en una codificación de estas tres variables, ¿no? Entonces cada píxel podría representar, por ejemplo, acá tenemos un bosque que es areno franco y es de pendiente escarpada. Entonces estas tres variables nos dan una mejor idea de cómo se va a comportar el agua en ese punto en específico, ¿no? Entonces un trabajo previo que se hace con herramientas como son el R, ¿no? Prácticamente. Esto no se puede hacer en un SIG normal, tal vez en un Python, por el hecho mismo de que estamos generando una grilla de formato matricial, ¿no? Lo cual una celda no tiene un solo valor, sino tiene 3 o más valores. Los modelos hidrológicos desarrollados en Bolivia, tenemos acá los resultados. Podemos ver que acá nos da resultados de demanda, ¿no? También las demandas unitarias en el sistema. Tenemos el balance hídrico como tal. Acá podemos ver con barras lo que representa cada dinámica, como es el flujo base, la evapotranspiración, la precipitación, ¿no? Se podría traducir en entradas y salidas, ¿no? Son iguales porque en un sistema la materia no se pierde, ¿no?, sino se transforma. Y acá abajo podemos ver esta gráfica, ¿no?, que pueden ver estas líneas rojas y azules. Las rojas representa lo que es la medición del caudal de un río en específico, ¿no? En este caso estoy mostrando esta parte de acá que dice Chuquiña, que está ubicada esta estación hidrométrica en el río Desaguadero, en la parte norte del departamento de Oruro, en la cual se tiene datos históricos de caudal, ¿no?, de caudal del río. Entonces los rojos son esos caudales observados y el azul son los caudales modelados, ¿no?, lo que el software está modelando, y son los resultados de esa dinámica que estamos calculando. Entonces, como pueden ver, si la línea roja se acerca lo más posible a la línea azul, significa que nuestro modelo está representando de manera correcta la realidad que está ocurriendo en el sistema. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite ya poder predecir ciertos escenarios, ya sea de cambio climático, con modelos que ya se tienen en este software cargado ya de manera automática con modelos del CMI, del IPCC, ¿no?, que es un instituto reconocido a nivel internacional de cambio climático, en el cual tienen una proyección de los datos de precipitación y temperatura proyectados al año 2100, ¿no? Entonces, se puede hacer muy interesantes investigaciones con estos modelos ya calibrados, y en cualquier parte de Bolivia no poder predecir o hacer un escenario de cambio climático, ya sea con contaminación de CO2, con aumento de temperatura en un cierto porcentaje o en un cierto valor de grados centígrados, disminución de la lluvia o efectos del niño y de la niña. Se puede introducir eso al modelo y podemos predecir
al año 2100 y poder tomar ciertas acciones, ¿no? Tanto a nivel político, estratégico, para poder canalizar las inversiones y tener una justificación de las obras que queremos implementar para poder tener una mejor gestión inteligente del recurso hídrico, ¿no? Esa es la gestión inteligente. Estamos hablando de datos, modelación, calibración y proyección, ¿no? Entonces eso es prevención al final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que existe en la dinámica mundial, por ejemplo? Son los bancos, ¿no? El BID, por ejemplo, la noticia que hemos tenido el día de ayer, si no me equivoco, ¿no? Con el presidente, el BID va a invertir más de 4.500 millones de dólares en estos 3 años de gestión que se va a tener, ¿no? Hasta el 2028. En 3 años están planificando hacer toda esa inversión y ya los otros 2 años que quedarían serían ya de conclusión de esta inversión. ¿Y dónde va este tipo de inversión? ¿No? Por ejemplo, el BID, la CAF, Banco Mundial, tiene dos tipos de inversión, ¿no? Que es el Mitigation Funds y Adaptation Funds, ¿no? Que son los fondos de adaptación y mitigación. Entonces, ¿en qué tipo de escenario estaríamos con este tipo de proyectos? Tanto de mitigación y adaptación, ambos, ¿no? Ambos necesitan una justificación técnica para un programa a nivel nacional, ya sea de presas, ya sea de cuencas, basados en información científica. Entonces, para eso nos sirve la modelación y la gestión del recurso hídrico. Acá, por ejemplo, tenemos estos documentos que son uno de los muchos que se ha realizado con esta herramienta a nivel nacional y con la ayuda de la cooperación sueca del país de Suecia. Se ha realizado estos documentos que son planes directores de cuenca, donde a partir de estos modelos con información técnica, con todo ese trabajo y la data histórica que tenemos a nivel nacional, ya sea del CENAMI o, por ejemplo, se ha utilizado últimamente lo que es la guía del GMET, que son datos corregidos, ¿no? Tanto de precipitación satelital como de precipitación de estaciones en tierra, porque ustedes saben muy bien, los que ya han realizado varios proyectos, el buscar estaciones meteorológicas con información completa es bastante complicado. Es prácticamente imposible, ¿no? Porque o encuentras de unos 5 años, otros 5 años vacíos y otros 5 años que sí tienen datos, ¿no? Entonces son datos que no son heterogéneos, existe mucha falta de información. Entonces, a la falencia de esto, ¿qué es lo que hizo el Ministerio de Medio Ambiente? Con colaboración del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y la Embajada de Suecia, se ha desarrollado una herramienta, ¿no? Que permite tener en Bolivia ya los datos completos de 1980 al 2015. Entonces se hizo toda esa corrección, toda esa estadística, toda esa correlación de datos y ya tenemos una grilla que cubre todo el país, donde haciendo un clic en un punto ya obtienes la precipitación mensual de toda esa data histórica que les menciono para cualquier parte de Bolivia, ¿no? Temperatura y precipitación mensual, ¿no? Ojo. Entonces, en base a eso se han desarrollado estas herramientas, ¿no? Que lo podemos desarrollar para aquellas personas tal vez que me están escuchando, que trabajan en alguna entidad pública, que quieren desarrollar algún tipo de programa o captar inversión. Siempre se pide una línea base, una proyección, una justificación. Entonces, para eso, estas herramientas nos ayudan bastante. Entonces, en estos documentos que se ha plasmado son obras, y no solo obras de mejoramiento de suelos, de conservación del recurso hídrico, de mejora de la cobertura vegetal, sino también proyectos transversales, ¿no? Como es la capacitación, asistencia técnica para riego, y estamos entrando también a lo que es el manejo integral de cuencas o planes de aprovechamiento hídrico local. Entonces, toda esta información deriva en programas, ¿no? Programas, líneas estratégicas, líneas de acción, que cada plan director lo tiene. Inclusive, estos documentos contemplan proyectos de saneamiento básico, agua potable, cosecha de agua, siembra de agua. Entonces, para todo les va a servir.
para presas también. El modelo te permite incluir lo que son embalses y ver posterior a la inclusión de un embalse cómo cambia esa dinámica en toda la cuenca. Acá, por ejemplo, tenemos en la imagen una cuenca que tiene zonas de irrigación, ¿no? De riego. Tenemos una ciudad o comunidad acá. Tenemos lugares boscosos, por ejemplo, que generan evapotranspiración. Tenemos infiltración, aguas subterráneas y tenemos pozos también de extracción. Y todo esto puede plasmarse, como pueden ver en esta imagen de abajo, mediante un esquema simplificado, ¿no? Que representa todo esto que hemos mencionado, mediante elementos geométricos que tienen, ¿no? su trasfondo de cálculo, pero se lo dibuja, ¿no? Se lo esquematiza, lo que se tiene en la vida real, en un modelo. El modelo hidrológico simula el movimiento de agua a través del ciclo hidrológico. Modelos ecológicos, estos modelos simulan las interacciones entre el recurso hídrico y los ecosistemas. Tenemos modelos de calidad de agua también. Estos modelos simulan el transporte y transformación de contaminantes en el agua, muy importante en zonas mineras. Modelos de agua subterránea simulan procesos hidrológicos y geológicos que ocurren en el subsuelo. Tenemos otras herramientas también, ¿no? Como son el AquaTool, el Rebasing, el Mike Basing, el WIP. Tenemos una herramienta también del BIT, el HidroBit, ¿no? Que también se ha usado mucho en Bolivia. ¿Para qué se usaría en la modelación de un sistema hídrico? Bueno, acá está la respuesta. Para planificar, gestionar los recursos hídricos con un enfoque integral, para resolver conflictos y aprovechar oportunidades, obteniendo beneficios que puedan cuantificarse de diferentes formas, ¿no? En cuencas se da lo que es el déficit hídrico, en otras se da lo que es mucha agua, ¿no? Inundaciones. En algunas tenemos agua contaminada, tenemos también lo que es el agua costosa, la pérdida de ecosistemas y la vulnerabilidad al cambio climático, ¿no? Bolivia está localizado en un lugar geográficamente muy vulnerable, ¿no? Debido a esto lo corrobora investigaciones que se han hecho, ¿no? Por publicaciones, ¿no? De algunos papers. Bueno, acá les muestro un ejemplo de lo que implica también considerar en un modelo, ¿no? Aquí nos dice de que no es unidimensional. Consideramos extracciones de agua en los ecosistemas ribereños y otras actividades en la cuenca. La evolución de la planificación hídrica ahora toma en cuenta metas ambientales y ecológicas, ¿no? Además de maximizar beneficios económicos y de equidad. Acá en la imagen podemos ver lo que son tomas de agua, ¿no? Que por ejemplo lo puede hacer alguna comunidad, los cuales no están registrados, ¿no? Ni en el CEDERI, que es lo que se debe hacer si es un proyecto de riego. Y como pueden ver, son canales bastante grandes por los cuales fluyen más de 1 metro cúbico segundo. Y esto obviamente afecta al ecosistema aguas abajo, ¿no? Y peor aún si se está haciendo el desvío de estas aguas en épocas de sequía o estiaje, ¿no? Donde se tiene ahí ya bastantes problemas ya entre comunidades, municipios, y bueno, ahí ya entramos a conflictos sociales, ¿no? Entonces, para todo ello, la información técnica tiene que servir y generar algunas reglamentaciones. Las ventajas y beneficios es el enfoque integral de una cuenca hidrográfica, el abordaje de la complejidad y la incertidumbre en tiempo y espacio, la evaluación de objetivos focales, la identificación de oportunidades y compromisos comunes, la toma de decisiones informada y participativa. Generamos propuestas para protección, conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos, para recuperar sus funciones ambientales.
agua sostenible en calidad y cantidad para consumo humano y saneamiento básico, ¿no? Entonces puede aplicarlo para eso también. La gestión del agua para la producción agropecuaria bajo riego. Gestión de las actividades mineras para minimizar sus impactos en los recursos hídricos. Y gestión de acuerdos interinstitucionales para la gestión técnica y financiera y desarrollo de capacidades, ¿no? Este es un punto muy importante donde las instituciones gubernamentales juegan un rol bastante importante. Son quienes captan el financiamiento para poder atraer inversión, ¿no? O algún tipo de crédito, y posteriormente en la implementación y ejecución de proyectos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, los comités técnicos binacionales o trinacionales, lo que se hace es una planificación macro, ¿no? Entonces ahí participan los cabezas de sector, en este caso Cancillería, Ministerio de Medio Ambiente y Agua en aquel entonces, ahora Planificación, ¿no? Y Medio Ambiente. Y bueno, ahí se toman ya ciertas líneas estratégicas y líneas de acción a ser implementadas en un quinquenio, ¿no? Y estas tienen obviamente sus indicadores, las metas, los objetivos trazados y, y bueno, se realizan, ¿no? Estas reuniones técnicas cada cierto tiempo para poder monitorear los avances que se tienen, ¿no? En nuestros sistemas hídricos a nivel nacional. No es más, algunos han llegado, ¿no? A tener algunos problemas, como por ejemplo han escuchado hace unos años lo que han sido las aguas del Silala, por ejemplo, ¿no? Los cuales han derivado inclusive en un juicio internacional. Entonces, para eso también es muy necesario tener la información fidedigna y correcta, ¿no? De los desvíos del agua, de las fuentes del agua, de la ubicación de las fuentes y demás. Bueno, tenemos una herramienta analítica que les comentaba, que es ¿no? El Water Evaluation Planning. Es una herramienta bastante compleja, bueno, bastante buena en realidad. No es muy compleja en el uso, pero sí en su trasfondo, ¿no? De cálculo. Entonces, lo que teníamos antiguamente es el enfoque agregado. Podemos ver acá la cuenca entera, donde se hacía el cálculo como un todo, ¿no? Como un todo, teníamos el valor en la salida de la cuenca, ¿no? Directamente. Esto no te permitía hacer algún tipo de intervención en la parte alta o en la parte media, ¿no? De la cuenca. Solo podrías implementar una presa al final, porque estás considerando solamente la generación de agua del todo. En la otra gráfica ya tenemos un enfoque semi-agregado, semi-distribuido. Entonces acá ya podemos dividir por subcuencas, ¿no? Entonces en cada subcuenca ya tenemos una discretización más fina y podemos implementar ciertas acciones en cada una de ellas. Y la dinámica, y la última imagen es el enfoque distribuido, ¿no? Lo que les decía, tener una grilla, poder modelar ahí, poder obtener valores en cada uno de sus puntos. Y bueno, eso se hace, bueno, es un enfoque más óptimo, ¿no? Más para el tema de la planificación hídrica. Entonces, en estas gráficas, por ejemplo, en la de abajo podemos ver lo que es una curva de modelo de incertidumbre, en el cual estas gráficas representan lo que son la variabilidad climática y la complejidad. Entonces tenemos siempre un punto óptimo en el cual debemos enfocarnos, porque a veces la información puede ser tan grande que el requerimiento computacional no es muy eficiente, ¿no? Entonces siempre es bueno manejar un trabajo de escala, ¿no? Si estamos hablando a nivel Bolivia, escala a 1.000.000, a escala departamental, por ejemplo, podemos hacer a 500.000 o 250.000 para que no te genere un error en el procesamiento, ¿no? Porque los datos que se manejan son bastantes y nuestro poder computacional nos exige bastante, ¿no? Entonces acá tenemos las ecuaciones que
representan toda esta dinámica. Puede ser lo que es en esta primera parte la capacidad de agua en el suelo, ¿no? Que está representada por esta ecuación. Tenemos lo que es la precipitación, la evapotranspiración, la escorrentía, el interflujo y la percolación. Cada uno de estos está afectado, como pueden ver, por un coeficiente. Podemos ver aquí un Z1, un F, un KB doble, un F minúscula, un KB doble. Entonces eso vamos a verlo, bueno, se va a ver posteriormente haciendo ya el modelo, ¿no? Son más de 8 variables que se tienen que introducir en el software para poder calibrar, poder ajustar el modelo y cada una de estas variables. Bueno, todos sabemos de que para hacer este tipo de modelos necesitamos datos de insumo, ¿no? Lo más importante es la topografía, la cobertura, el suelo, ¿no? La textura, si es arenoso, arcilloso y demás, el clima, ¿no? Representado mediante una grilla. Y bueno, podemos introducir también un mapa satelital, ¿no? Para poder ver dónde exactamente se encuentra. Pero estas 4 son las más importantes, con la cual podemos representar ya un modelo. Y bueno, el modelo también tiene la delimitación automática, lo cual nos facilita en poder obtener los insumos de otras fuentes, como es de la NASA, para el tema de topografía, de cobertura vegetal, como es la fuente de la Agencia Espacial Europea, que es una resolución bastante buena. Datos climáticos, les había hablado de, bueno, tenemos varios, ¿no? Que por ejemplo también tiene lo que es la Universidad de Princeton, con una data también bastante buena, de la NASA, el GMET y escenarios de cambio climático, ¿no? Del CMIP6 del 2015 al 2100. Bueno, acá algún pantallazo de cómo es la esquematización del programa, bueno, que esto se va a ver después. Y las aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones muy importantes para el país es el tema del aprovechamiento de la energía hidroeléctrica, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, solamente utiliza un 10 o un 20% de la energía hidroeléctrica. Está más basado en el gas natural, ¿no? Mediante la geotermia, lo cual esto, con las políticas que se tiene actualmente de cambio climático, va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en China, que son los líderes en la generación de energía hidroeléctrica, como pueden ver acá, tienen en una sola presa, por ejemplo, de las Tres Gargantas, una generación de energía de más de 22 gigas, ¿no? Que son 22.000 megawatts de generación, ¿no? Para hacerles una idea, el consumo a nivel Bolivia en la hora pico de energía y eléctrica es de 1.600 megawatts, ¿no? Y esta única presa tiene más de 22.000 megawatts de generación. Entonces produce como 20 veces más de lo que Bolivia consume en su hora pico, ¿no? En todo el país. Pueden ver la magnitud de estas obras, las cuales, bueno, para China mitigan bastante bien lo que es el uso de fuentes fósiles para la producción de energía eléctrica. ¿No? Pueden ver acá también el Paraguay, que es un país también que genera bastante energía hidroeléctrica. Todos estos objetivos que están viendo acá del desarrollo sostenible tienen que ser alcanzados hasta el 2030, ¿no? Son metas que se ha trazado las Naciones Unidas y cada país ha sido suscribiente, ¿no? de cumplir estas también a nivel nacional. Bueno, toda esta información que les he mencionado siempre sirve de insumo para todo, inclusive para también la planificación hidroeléctrica en el tema energético, que es algo muy importante en el país. Tenemos también desarrollado lo que es estos mapas de potencial hidroeléctrico, perdón, en Bolivia. Como pueden ver, tenemos una zona azul, que es esta de acá, donde existen las condiciones favorables de lo que es la energía hidroeléctrica, ¿no? Para poder implementar estos proyectos.
los cuales representan una inversión bastante grande, ¿no? Y todo está en función a la cantidad de agua que se tenga en estas tres macrocuencas, como pueden ver acá. ¿No? Entonces, el BID igual apoya este tipo de iniciativas, financia este tipo de proyectos, que son proyectos enormes que se tienen, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, el Ibirizú, en Cochabamba, que se va, bueno, que prácticamente eh, ya está por entregarse para su funcionamiento. Y existen otras más que por aspectos sociales no se han podido llevar a cabo por la contaminación o la afectación irreversible, ¿no? De los ecosistemas donde se van a implementar. Entonces, para todo eso les va a servir toda esta información. Se puede hacer también lo que es con la inteligencia artificial, este tipo de herramientas bueno, en su momento se ha expuesto al Ministerio de Hidrocarburos. Es una herramienta en la cual con ayuda de la inteligencia artificial a nivel en Bolivia puedes encontrar lo que son de manera rápida, ¿no? La búsqueda de embalses con lo que se llama embalses altos y bajos, ¿no? Los cuales funcionan como un sistema de bombeo en el cual generas dos tipos de embalse que son conectados entre sí para que puedan ser autosustentables, ¿no? Con la ayuda de energía fotovoltaica. Es un proyecto interesante y como pueden ver acá te da los datos, ¿no? Tanto de la altura de la presa, el ancho, el área inundada, el volumen que podemos tener, ¿no? En este caso en gigalitros, la elevación del embalse. Entonces son herramientas que se pueden desarrollar ya teniendo en cuenta cómo es la ingeniería, ¿no? De poder determinar, por ejemplo, una curva altura-elevación, la altura del embalse, que es un análisis SIC, todo aquello. Y bueno, por último, también para complementar la parte hidráulica, ¿no? La hidrología y la hidráulica van de la mano. El modelamiento bidimensional es algo muy importante que últimamente ha entrado también con fuerza en requerimientos de elaboración de proyectos a nivel gubernamental, ¿no? En los TDRs de muchos proyectos de presas ya te exigen lo que es la modelación numérica de ya sea del vertedero, del trampolín, de la obra de toma como tal. Entonces es muy importante tener conocimiento de aquello. Pueden ver acá una modelación bidimensional de una obra de toma, por ejemplo, tipo ASUT, derivador, en la cual podemos ver con isovalores datos de caudal, datos de tirante, velocidad, energía específica, y estos se basan en una grilla ya sea levantada por un dron, ¿no? Una topografía con dron o una topografía convencional, y dibujar, ¿no? Lo que es la estructura hidráulica como tal, mediante geometría con las herramientas del IBER, en este caso, el IBER 2D, y poder simular. No, bueno, creo que hemos terminado justo en hora. Quería mostrarles esta pequeña también modelación que se ha realizado de una cuenca, de una presa. Entonces, un pequeño ejemplo de lo que se puede ver en la modelación hidráulica. Todo está en base a una grilla, a una topografía que ya se tiene en el lugar. Y ahí podemos simular lo que es una presa, ¿no? Pueden ver acá este muro, ¿no? Con una altura real de una presa que se tiene. Y con los datos de hidrología dadas, ¿no? El ingreso de agua y la salida, mediante un hidrograma de diseño, se puede observar cuáles son los riesgos, ¿no? Tanto de inundación, rotura de presa, que tiene módulos específicos el IBER, para poder analizar, ¿no? Ciertos escenarios de riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver lo que es
que es una modelación de lo que es una modelación de una crecida extraordinaria, ¿no? De una presa y lo que ocurre aguas abajo. Y tenemos los datos, ¿no? Del tirante de agua alcanzado como máximo, ¿no? En todo ese periodo de tiempo de modelación y bueno. Bueno, con esto estaríamos concluyendo este webinar, ¿no? Bastante resumido de lo que es lo que se va a ver, ¿no? Y lo que la tecnología también nos permite modelar, realizar, proyectar, planificar en cuanto al recurso hídrico. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por la excelente exposición del tema del día de hoy. En este momento invitamos a los participantes que quizás tengan alguna pregunta o un comentario. Puedan hacer uso del micrófono o del chat de la reunión. Vamos a dar un par de minutos para esto. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Así es, buenas noches. Muchas gracias. Sí, una consulta. Antes de nada, agradecerle al ingeniero por su importante exposición. Bueno, respecto al tema de un modelo hidrológico y también a su gestión, ¿qué se podría hacer respecto al cuerpo de agua del lago Popó? O sea, ¿cómo se podría empezar a dar una digamos, de acuerdo también a que a que el lago Popó no cuenta con mucho recurso hídrico? Ok, bueno, gracias por la consulta. Es bien complejo en realidad el lago Popó. El lago Ururu y el lago Popó son dos cuerpos de agua bastante complejos y que tienen una vulnerabilidad bastante enorme, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El lago Popó tiene una extensión bastante grande versus su altura de profundidad del lago como tal es casi 1.5 metros, ¿no? Estamos hablando de 1.5 metros en una extensión de kilómetros de área, en el cual influye una radiación bastante fuerte del altiplano y estamos hablando de una evapotranspiración bastante enorme. A eso, acompañado de los desvíos de agua que ocurre en la parte norte del departamento de Oruro, de estos que les mostraba esas imágenes, por ejemplo, de canales que son más de unos 5 o 6, que estamos hablando más de 1 metro cúbico segundo, en épocas de estiaje, de sequía, ¿no? A eso se aumenta también lo que son los desvíos en el departamento de La Paz y lo que ocurre en la cuenca alta del Perú, ¿no? En donde se tienen trasvases, por ejemplo, una discusión que se tenía siempre con ambas cancillerías eran los trasvases de los proyectos de Puno, ¿no? Y bueno, el país de Perú no se rehusaba a dar la información de los caudales que ellos están haciendo el trasvase a otro tipo de proyectos que tenían contemplados de riego bastante grandes. Entonces es bien complejo el poder analizar, bueno, el poder dar ciertas soluciones a lo que es el lago Popó, que ya viene desde una gestión tanto binacional, tanto como país propio, y existen bastantes investigaciones también de que al año 2050 prácticamente va a ser irreversible lo que va a desaparecer ambos cuerpos de agua, ¿no? Incluso el Titicaca está en riesgo de una disminución enorme que se tiene de su altura de agua, que estamos hablando más de 100 metros de profundidad. Igual, ¿no? Se tiene una vulnerabilidad bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer ahí?
bueno, uno, tener una gestión política de cancillerías bastante fuerte y que sea también sincera, ¿no? Entre ambos países. Y bueno, algún tipo de inversión tendría que ser bastante enorme en el tema de regulación de los caudales que existen en los ríos desaguaderos desde el Departamento de La Paz, ¿no? Entonces estamos hablando de temas ya un poco estratégicos políticos para poder implementarlo ahí. Muy bien, muchas gracias por su consulta. Ingeniero, algunas consultas más en el chat del grupo o de la reunión, disculpen. A ver, ok, voy a leer las preguntas de acá del chat. Una pregunta de Rodrigo: ¿qué herramientas nos recomienda para generar levantamiento topográfico en modelación de cuencas? Bueno, esta depende, ¿no? de tu capacidad computacional, de la extensión misma de la cuenca. Lo que les recomiendo es que lo realicen con un DEM, ¿no? Simplemente un DEM de a los Pulsar puede ser, que son de 12.5 metros de tamaño de píxel. Y bueno, la topografía no cambia mucho con el tiempo, la cobertura vegetal sí. Entonces se puede usar a los Pulsar, que tiene datos hasta el 2011, si no me equivoco. Pueden usarlo esas, ¿no? Si estamos hablando de cuencas pequeñas, que son de 2 kilómetros cuadrados o algo así, ya podrías aplicar un dron, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes la información de un dron, es bastante pesado la información. No estamos hablando de más de 200, 300 gigabytes de información, entonces necesitarías obligatoriamente un servidor en la nube, ¿no? Y estos servidores son de paga y son rápidos, ¿no? Pues, bueno, ahora con la inteligencia artificial y con los servers que tenemos, tanto de Meta, que son de código abierto, podrías también alojar ahí la información y utilizar los famosos GPUs, ¿no? Que se tiene de Meta, de Facebook, por ejemplo, que son abiertos, y ahí apoyarte, ¿no? Con algún ingeniero de sistemas que son bastante buenos en usar este tipo de hostings, de servers, y hacerlo ahí el procesamiento, ¿no? Te va a costar un poco, pero son bastante potentes. La siguiente consulta es de Gustavo: ¿el sistema WIP que requiere para una correcta modelación? Requiere datos de topografía, cobertura vegetal y textura de suelo, ¿no? Y también otros factores seguramente muchos de ustedes conocen lo que es la ecuación del Pedman-Montet de evapotranspiración. Ahí tiene datos de radiación, tiene datos de evapotranspiración, del coeficiente Kc de los cultivos. En este caso tienes que tener los coeficientes Kc de todo tipo de cobertura, ya sea suelo desnudo, bosques, pastizales. Entonces existe este Kc. Lo de malo es que no tenemos una investigación, ¿no? A nivel Bolivia de cada tipo de cobertura, por ejemplo, al menos una referencia de este tipo de Kcs, pero el WIP puedes utilizar tal vez con la data que tiene WIP en sus documentos, ¿no? En su biblioteca digital, tiene datos de Kc que podamos asemejarlo. Y otras variables que, bueno, son bastantes en realidad, pero el WIP en su bibliografía digital tienen estos valores para que puedan asemejarlo en sus modelos. Bueno, otra pregunta es: ¿qué tan difícil llega a ser la calibración de modelos hidrológicos en nuestro medio? Bueno, es muy difícil contar con la información de caudal en un río, por ejemplo, en un río importante, el Pilcomayo, por ejemplo. Tenemos datos de caudal que se ha medido cada mes durante 10 años. No. Entonces, la calibración ahí resulta ya un poco difícil. No tenemos la certeza de poder calibrar un modelo correcto. Entonces, necesariamente ya las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto y poder establecer ahí hidrométricas que sean continuas, ¿no? Pero bueno, con 10 años podemos hacer la calibración que se asemeje y ya, ¿no? Tener algo bueno. ¿A qué se refiere el trasvase? Hay una consulta. Bueno, el trasvase es cuando llevas agua, ¿no? De un lugar a otro, o de una cuenca a otra cuenca, de un embalse, puede ser
que una cuenca esté generando en un embalse y esa la llevas a otra para el uso, ¿no? Para el consumo. Bueno, la otra penúltima pregunta dice, se tiene la construcción de una presa de enrocado en la comunidad de Pananti, en el municipio de Yacuiba, ejecutado por Emagua. Se puede modelar un escenario de cuánto tiempo se puede llenar el vaso de almacenamiento, dadas las condiciones que no hay muchas lluvias en la zona. Claro, se puede hacer esa modelación. Esa modelación ya la tendrías que hacer haciendo una topografía actual del vaso de almacenamiento, que seguramente ya se tiene sedimentación ahí, ¿no? Siempre ocurre la sedimentación en presas, entonces hay que hacer una batimetría, o si es que se llega a tener un embalse vacío, hacer una topografía, y con esa topografía, como les mostré en el anterior modelo, hacer obtener un hidrograma de diseño, ¿no? Ya sea con el GKHMS les recomiendo para este estudio específico, y poder obtener un hidrograma con datos de precipitación actual, o ya sea datos de precipitación de cambio climático, ¿no? Con proyecciones. Se puede hacer esa modelación y tenemos el tiempo y demás. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Será que habrá la posibilidad de crear un lago artificial en el lago Popó? Mm, sí, ¿no? Pero ahí tendrías que ver la fuente, ¿no? De dónde vas a traer el agua, que en el altiplano es muy escasa, y ocurre mucha infiltración también y evaporación del agua, ¿no? En estos cuerpos de agua. Con las condiciones topográficas actuales del lago Popó, no los recomiendo porque vas a tener la misma dinámica de que se va a perder en un periodo donde el sol, bueno, donde la radiación solar es bastante fuerte, ¿no? Entonces ahí es un poco compleja la situación. Bueno, esas serían las consultas. No sé si hubiese alguna consulta más. Muy bien. Le agradecemos una vez más, ingeniero, por compartir sus conocimientos con nosotros y a todos los participantes por estar con nosotros esta noche. También les recordamos que si aún no formalizaron su inscripción a la maestría en recursos hídricos y riego, aún están a tiempo de hacerlo. El link para mayor información acerca de la maestría está fijado en el chat del grupo, así como el formulario de registro para que puedan obtener su certificado del webinar del día de hoy. Sin más que decir, damos por concluir esta sesión. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Ingeniero.